Estamos agradecidos con el Señor que nos permite ya estar en la hora 17 de la materia Pentateuco. En este caso el tema es una nueva generación. Este tema tiene mucha importancia porque sucedió que Israel fracasó. Usted recuerda que Dios les dijo que conquistaran la tierra de Canaán y pues 10 espías desanimaron al pueblo. Les dijeron, no podemos entrar, hay gigantes, y desanimaron al pueblo. Solamente Josué y Caleb, de esos 2 espías, dijeron que sí, como que eran gente de fe, ¿no? Dijeron, aunque hay gigantes, no todos eran gigantes, por supuesto, había gigantes en algunas tribus, las tribus de Anac, pero dicen sí podemos conquistar porque Dios está con nosotros. Sin embargo, los otros 10 desanimaron al pueblo y lo que pasó es que no entraron. Entonces, por eso siempre decimos, el desánimo es un gran enemigo, porque no nada más, otras situaciones que se nos complican, sino cuando nos desanimamos, empezamos a dejar de cumplir el plan de Dios. Entonces, es notorio que dice que esos 10 espías a poco tiempo murieron de una plaga. O sea, hubo consecuencias por su desobediencia. Y los únicos 2 que entraron, Josué y Caleb, 40 años después, tenían fortaleza y bendición. Una lección para que seamos fieles en las cosas de Dios. Entonces estamos ahora viendo esta parte del censo en Moab. Dice 26, del 1 al 4, de Números. Estamos en Números 26. Dios ordenó a Moisés y Eleazar realizar un censo. Rubén, Gad, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Galad, Manasés y Efraín. Entonces, el censo era importante porque 40 años atrás eran 600,000 soldados, más o menos, era lo que tenían como judíos, ¿no? Pero 40 años después necesitaban saber cuánta gente podría ir a la guerra, y decía que entonces se censó a todo Israel. Entonces, en este caso es ordenado por Dios y aparecen ahí las tribus a las que censaron. Para nosotros no es muy relevante, pero para ellos sí. Decían de las 12 tribus de Jacob, ¿quiénes están aquí entrando a la nueva tierra? Entonces, por eso hay esos censos. De hecho, la palabra números quiere decir también censos, porque hubo un censo al principio y hubo un censo 40 años después. Luego, en Números 26, dice que hay una orden para la repartición de la tierra. Dice claramente, Dios ordenó a Moisés repartir la tierra de Canaán. Entonces, esto es como una grande bendición, hermanos, que Dios da. La tierra prometida, la tierra de Canaán, es un lugar importantísimo. Incluso en la actualidad hay guerra, lamentablemente, siempre en ese lugar, porque es asiático. Es un lugar de Asia cercano a nosotros, pero está inmediatamente cerca de África y también de Europa. Entonces es un punto estratégico para muchas cosas de comercio, para cosas de los que han tratado de pelear esa tierra y la siguen peleando el día de hoy. Entonces, cuando Dios le dijo a Moisés, esta tierra que les voy a dar es donde ustedes van a vivir, no es nada más para ellos, porque decimos, bueno, son judíos, no era para ellos, sino que de los judíos viene Jesús. La gran importancia de los judíos es Jesús. Entonces, por eso era muy importante que cada uno de las 12 tribus tuviera un terreno. Y dice ahí que, bueno, según las 12 tribus que estaban ahí, para cada uno se le dio una tierra. Si eran tribus pequeñas, pues el territorio era pequeño. Si eran tribus muy grandes, como la tribu de Manasés, ¿se acuerda? Que eran miles. Dice, ellos van a tener incluso tanta tierra que antes del Jordán se les da. ¿Se acuerda que ellos vienen por la parte oriental y entran pasando el Jordán? Y dice ahí, bueno, entonces vamos a hacer que, como hay tantos de Manasés, pasen con nosotros y dejen a sus mujeres, a sus hijos ya en la tierra, porque ya son tantos que no pueden entrar a la misma tierra. Pero vamos a decirles nada más el acuerdo de que no se queden ahí, porque iba a haber guerras, ¿se acuerda? En el caso de Josué se registran las guerras y dice, bueno, entonces por esa guerra les pedimos que no se queden allí, sino que vengan a la guerra con nosotros. Ahora, el punto 3 es censo de Leví, número 26 también, dice, los levitas fueron censados. Los levitas es la tribu sacerdotal, ¿se acuerda? O sea, ellos eran elegidos por Dios para ser sacerdotes. Definitivamente fueron fieles, los únicos que no estaban de acuerdo con adorar al becerro de oro, que adoraron las otras 11 tribus, y los únicos que estaban esperando a Moisés, que decía, bueno, estaba 40 días en el monte recibiendo la ley de Dios. Y de ahí que aprendemos la paciencia, ¿no? Hay cosas que no son automáticas. O sea, a veces todo lo queremos automático, pero en ese caso Moisés 40 días, que no es mucho realmente, estaban esperando que él bajara, pero como no bajaba, decían, ya Moisés no va a venir.
Y entonces otra vez ahí viene la murmuración y viene la desobediencia contra Dios. Entonces los levitas que sí estaban con Moisés, Dios dijo, ellos iban a estar como parte de este ministerio. Y es importante ver que el ministerio no es casual. O sea, no es como se nos ocurre, no es cuando queremos, es ordenado por Dios. Las 5 ofrendas de levíticas, dice, estaban especificadas. Si era una oblación, si era un holocausto, si era un sacrificio por el pecado, un pecado por error o el día de la expiación. Decimos siempre, ¿no?, que se llama Yom Kippur, incluso hoy entre los judíos. Entonces, esas ofrendas las hacían los levitas, preparaban los animales, tenían que ser muy específico. La semana pasada vimos eso, ¿no?, qué animal, cómo se lavaba, cómo se partía, cómo era la ofrenda. Y esas ofrendas las hacían los levitas. Y nada más el sumo sacerdote estaba a la cúspide de los sacerdotes como para hacer el día de la expiación. Y los hijos del sumo sacerdote eran los sacerdotes, que también tenían oraciones, tenían cosas importantes. Pero la mayor parte de ellos eran los levitas, que eran cientos de ellos. Luego tenemos ahí que Josué y Caleb sobrevivieron. Igual seguimos en número 26. Dice, Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Hermanos, Dios es fiel con los fieles. ¿Le parece que repitamos esta frase? Dios es fiel con los fieles. Porque usted recuerda muy bien, los 10 espías estaban desanimados. No querían entrar y dijeron, no podemos. Por eso, cuídense de no desanimar aquí en la iglesia. ¿Será que aquí en la iglesia hay gente que desanima? Dice, no, no se puede, esto no. Por favor, no desanime, diga que sí. Siga la voluntad de Dios, ¿no? O alguien que no apoya, porque esos 10 no apoyaron. Y dice que los 2 que sí estaban ahí, Dios dijo, ellos sí iban a entrar porque fueron fieles. Josué y Caleb estaban dispuestos a la guerra, sin preparación militar. Venían de Egipto de ser esclavos, nada más haciendo ladrillos, y ahora dicen, pues sí podemos, porque Dios está con nosotros. Y a lo mejor es lo que tenemos que aprender de ellos. Como Dios está con nosotros, sí podemos. Aunque parezcan cosas muy difíciles, aunque parezca algo que no conocemos, hay que tener confianza en las cosas de Dios. Y Josué y Caleb sí tuvieron esa fidelidad. Y Dios dijo, entonces, como Josué y Caleb sí estaban de acuerdo con conquistar la tierra, a ellos 2 los voy a dejar entrar a la tierra prometida. Por eso se llama una nueva generación. Porque si usted se fija en la Biblia, una generación dura 40 años, más o menos, ¿no? O sea, es lo que dura desde la niñez hasta que ya no podemos trabajar o hacer las cosas, son 40 años. Dice, entonces, cuando pasen 40 años, voy a dejarlos entrar a la tierra prometida, pero ninguno de los que dudaron, ni los 10 espías, ni todos los cientos de miles que no creyeron, no van a entrar. Entonces todo tiene consecuencias, hermano, porque a veces nosotros pensamos que Dios es bueno y que Dios es así como un abuelito bondadoso, ¿no? No, Dios es bueno, pero también es justicia. Y Dios dijo entonces, ninguno de los espías va a entrar y tampoco ninguno de esta generación. Tus hijos o sus nietos sí van a entrar. Por eso esa nueva generación entró y también entraron Josué y Caleb. Y una cosa muy bonita dice que Josué entró a los 80 años. ¿Cuántos tienen hoy 80 años, hermanos? Algunos tenemos mucho menos y ya andamos quejándonos de que nos duele la rodilla, ¿no? Hoy me duele a la izquierda y me duele a la derecha. Nos turnamos los dolores. Dice ahí que Josué decía, tengo la misma fuerza que cuando tenía 40. O sea, estaba muy fuerte, gracias a Dios. ¿Quién quisiera tener 40, no? Y dice, bueno, y puedo entrar. Y Caleb también, aunque Caleb no era tan importante como Josué, porque Josué fue el sucesor de Moisés, y Caleb era de una tribu nada más, pero también Caleb entró y dije, bueno, también soy fuerte y quiero que me dé mi tierra. Incluso cuando entraron con Moisés, Caleb le dijo a Moisés, acuérdate, Moisés, que yo te pedí una tierra y por favor cumple lo que prometes. También hay que cumplir lo que prometemos, ¿no? Porque algunos prometemos muchas cosas y no cumplimos. Y entonces dice que Moisés le dijo, sí, Caleb, como tú estuviste en la guerra, como estás aquí 40 años, vas a tener esa grande bendición. Luego tenemos el nombre de Zelofejad. ¿Quién lo quiere repetir? Zelofejad. Póngale así a su hijo o a su nieto. Dígale, a ver, Zelofejad Pérez, ven acá. Suena raro, ¿no? Ahora, este hombre, lo que pasó con él es que tenía puras hijas. ¿Cuál es el problema con las hijas? No me vean feo antes de tiempo, todavía no he explicado lo que pasó. Espérenme, por favor. Dice allí que en número 27, debido a la muerte de un padre de familia, su territorio fue traspasado a sus hijas. Aquí hay una ley que es la ley de la familia. A Dios le importa la familia.
No nada más el número, Israel era una religión ya, tenían miles de personas, pero Dios se interesa por cada persona. Y entonces dice ahí Dios, cuando un hombre muera sin familia, tienen que hacer que sus hijos o alguien de la familia cercana continúe con su nombre. Y entonces había 4 hijas de Zelofejad. Incluso al final es lo mismo, ¿no? El casamiento de las herederas es lo mismo, este mismo tema. Dice Dios, entonces, si las hijas de Zelofejad se casan, van a tener el nombre de sus esposos y se va a perder entonces el nombre de su papá. De ahí vienen los apellidos, ¿no? ¿Te acuerdas? Los patronímicos, que tienen todo un origen ahí muy curioso. Pero dice entonces, para que no se pierda el nombre de este hombre, cuando sus hijas se casen, los esposos tienen que saber que van a llevar el nombre de Zelofejad. O sea, tienen que ceder el apellido para que el apellido no se pierda. Igual suena un poquito raro para nosotros, ¿no? Pero era como el amor de Dios. Por eso decía Dios, cuando alguien muera sin familia, por favor, alguien cómprenlo. De hecho, eso pasa en Ruth, que pronto vamos a ver Ruth, ¿no? Ya en el siguiente curso de instituto va a ser Números. Por ahí empezamos de febrero, ¿no? El libro de Números. Y ahí viene cuando habla de estas tribus que si no había alguien que quedara a cargo como hijo o nieto, entonces alguien de otra familia venía, pero el terreno quedaba al nombre de la persona que murió. ¿Para qué? Para que no se perdiera su nombre. Dice ahí, para que no se olvide el nombre de un hijo de Israel. O sea, a Dios le importa tanto cada persona que decía que no se pierda la familia. Hoy los apellidos son otra cosa, ¿no? De hecho, hasta algunos los heredaron y los compraron. Pero dice en ese momento, para que no se pierda la descendencia de este hombre, cuando sus hijas se casen, entonces vamos a pedir que los que se casen con ellas adquieran el apellido de su papá. Tenemos como punto 6 aquí, Josué como sucesor. Dice Josué designado sucesor de Moisés, números 27. A la muerte de Moisés, Josué fue designado como su sucesor. Tenemos aquí algo muy importante. Josué era un poquito menor que Moisés, pero Moisés murió a los 120 años. Entonces, cuando murió Moisés, Josué era bastante grande, tenía por ahí como 90 años, ¿no? Pero entonces dice que cuando murió Moisés, imagínense el lugar que dejó Moisés, que incluso para los judíos siguen diciendo Moisés es la ley y Elías son los profetas, ¿no? Dicen para ellos Moisés y Elías son los más importantes. Entonces cuando muere Moisés pasa un problema. ¿Quién se va a quedar en su lugar? Entonces no era fácil, hermano, porque Moisés la ley, un escritor, idiomas, preparado en Alejandría, pues seguramente allá al norte de Egipto, un hombre muy preparado, 5 libros. Y entonces viene Josué, que no escribió nada, nada más era un guerrero, pero Dios lo puso. Por eso siempre decimos, cuando Dios pone a alguien, hay que agradecer porque pone a alguien. Pero cuando esa persona se muera, Dios pondrá a su sucesor. Por eso algunos no nos preocupamos del sucesor, no sé quién sea, ni idea. Pero Dios sabe quién puede ser fiel, quién puede ocupar un cargo y quién puede seguir adelante. Ahora, es algo muy importante porque con Josué como sucesor pasó el milagro más grande. Dice que cuando Josué estaba en una guerra, ¿se acuerda? Dice que Dios dijo, para que no pierdan la guerra, voy a extender el día. ¿Se acuerda que la Tierra tiene 24 horas más que el resto de los planetas? Está comprobado, ¿eh? Dice entonces, bueno, la otra parte está en otro libro del Antiguo Testamento, pero dice ahí 23 horas 40 minutos se extendió el día. Es un gran milagro, ¿no? ¿Qué pasó? No se puede tener el sol, la Tierra no se puede tener, es un milagro de provisión de Dios. Para que pelearan la batalla y estaba al frente Josué. O sea que aquello del mar que se abrió, que Moisés lo hizo, y hubo un milagro más grande con Josué, porque la tierra se detuvo casi 24 horas. Entonces es un gran milagro. Dios bendice a Josué con eso, porque no era fácil igualar a Moisés. De hecho, la gente a veces piensa eso, ¿no? Cuando muere esta persona, ojalá otro igual que él, otro igual que ella se levante. ¿Será posible? Es imposible. Cada persona es única y a pesar de nuestras deficiencias y errores, Dios nos usa por pura misericordia. Pero Él va a poner a alguien. Entonces, cuando fue puesto Josué, ocupó un gran lugar. Y dice que Moisés fue puesto así como llevado para morir, porque dice Dios, no quiero que hagan un ídolo de ti. Recuerda que ellos venían de Egipto, se habían embalsamar. Y los egipcios se embalsamaban para eso, ¿no? Decían, el cuerpo dura allí hasta que la persona se vaya después. Las pirámides, ¿no? Son hechas para eso, como cámaras mortuorias. Y dice ahí, no va a pasar eso. Y entonces cuando Moisés muere, no sabemos dónde está. Dice que Dios le dijo, vete al monte y ahí vas a morir. ¿Y qué pasa ahí? Que nadie sabe dónde está su cuerpo. Incluso un libro apócrifo dice que se peleaban Satanás por un ángel por el cuerpo de Moisés.
Ese es un problema de fuentes, porque no está en el Antiguo Testamento, está en un libro de los apócrifos. En un libro apócrifo dice eso, que Satanás se peleaba por el cuerpo de Moisés. No es cierto, tal vez sea una tradición nada más, pero ahí está en el Nuevo Testamento. Dice eso, cuando Satanás peleó por el cuerpo de Moisés, el ángel le dijo, Jehová te reprenda. ¿Qué ángel? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué otros libros no registran nada? Se llama problema de fuentes. O sea, hay cosas que a veces son como tradiciones y están en la misma Biblia. Y esas tradiciones no nos tienen que estorbar, nada más era una costumbre que los escritores a veces usaban la literatura no creyente, de los no creyentes para decir algo, ¿no? Entonces dice que el cuerpo de Moisés está, no sabemos dónde, para que no hicieran de él un ídolo. Imagínense la gente adorando a Moisés, ya el cadáver ahí, ¿no? Una cosa así horrible. Y dice, entonces para eso no voy a dejar que te quedes en ese lugar. Entonces es interesante, ¿no? Ahora las ofrendas diarias, estamos en el punto 7. Recuerda que nada más tenemos 45 minutos y hay que ser puntuales o morir. Dice ahí, las ofrendas diarias, número 28. Pan con ofrendas encendidas, un cordero por la mañana, un holocausto y un segundo cordero por la tarde. ¿Cómo son las ofrendas? Continuas. O sea, Dios merece ser adorado de manera continua. Porque dice, no es un sacrificio al día, o en la mañana, o en la tarde. Dice, van a hacer ofrendas todos los días. Dice, cuando ustedes ofrendan pan, recuerda que el pan era pan generalmente de trigo, a veces incluso sin leudar, era como muy duro. Y dice, entonces lo van a ofrecer a Dios. Lo llenan de aceite y lo queman en el altar. Dios representa con esto la adoración. Nosotros adoramos a Dios siempre. Ya no hacemos un sacrificio, porque ya es Jesús ese gran sacrificio, ¿no? Pero dice ahí que esos sacrificios eran todos los días y nos enseñan a nosotros a siempre estar adorando a Dios, siempre consagrados, siempre buscándole, siempre haciendo algo para agradarle. Dice entonces, habrá todos los días ofrendas encendidas. Se llaman encendidas porque literalmente ponían fuego en ellas, entonces por eso era una ofrenda encendida. O también dice una ofrenda mecida, porque también lo que hacían era como mecer la ofrenda delante de Dios para podérsela consagrar. Para nosotros luego suena raro, pero así eran. Dice, hay ofrendas mecidas y ofrendas encendidas. Eran esos dos tipos. En este caso la ofrenda diaria era una ofrenda encendida, una ofrenda que se quemaba delante del Señor. Luego dice un cordero por la mañana, como un sacrificio en la mañana. Luego un holocausto, que ya no es un cordero, ya es una vaca o un toro. Y luego dice, y un segundo cordero en la tarde. O sea, esto representa la continua adoración a Dios. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, no basta con unos minutos de adoración. Porque hay gente que dice, ya oré, en la mañana dije, gracias Señor por este día, ya oré. ¿Está bien eso, hermano? A veces le decimos más cosas al mesero, ¿no? O a quién sabe, por ahí alguien, a la gente. Hablamos mucho con otros y poco con Dios. Entonces hay que hablar menos con la gente y hablar más con Dios. Porque dice ahí, entonces, ofrenda en la mañana, ofrenda en la tarde y continuamente una adoración. Entonces nosotros en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que sea, tenemos que adorar. ¿Se acuerda de Daniel? Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Era primer ministro de Persia y de Babilonia. Y aún así oraba mañana, tarde y noche. Que hasta por eso lo acusaron, ¿se acuerda? Que decían, no hace nada malo, pero a su Dios es su tropiezo. Hasta que le digamos ahí a Nabucodonosor que si alguien ora a otro Dios, lo maten. Y literalmente le pasó a Daniel. Dios no permitió. Pero él oraba 3 veces al día. Incluso abría su ventana. No se escondió Daniel, ¿no? Usted tampoco se esconda. No está haciendo nada malo. Mientras adoremos a Dios, hermano, pues qué bueno, ¿no? Entonces dice ahí que Daniel oraba 3 veces al día. Y los judíos tienen esa práctica. Incluso los ortodoxos dicen oración en la mañana y en la tarde. Y no hacen corderos ya, pero hacen algunos sacrificios bastante menores. Pero ahí lo que dice entonces, ustedes tienen que hacer ofrendas todos los días. Todos los días oraré. Todos los días voy a buscar a Dios. Todos los días leo la Biblia. También hay quienes leen la Biblia nada más cada quincena, ¿no? No, hay que leerla todos los días. Estamos muy ocupados, está muy complicado el tránsito, hay cosas muy difíciles, pero en medio de todo, nosotros podemos adorar a Dios todos los días y buscar ese tiempo. Que incluso sea como un anhelo, ¿no? El estar orando delante de Dios y que digamos, hoy no tuve tiempo de orar, voy a buscarlo. Voy a corregir esa forma tan desordenada que tengo en mi oración y voy a estar en las cosas de Dios. El punto 8 son las ofrendas mensuales. Ofrendas diarias y ofrendas mensuales. ¿Por qué mensuales? Y día de reposo. Número 28. Dice, el día de reposo, 2 corderos de un año y libaciones con la tercera parte de un hin para un carnero, un holocausto cada mes y un macho cabrío para expiación. Un hin son 5,5 litros. Eso es un hin con H. O sea, esta ofrenda era al mes.
Dios decía ofrendas todos los días, mañana y tarde, todos los días. Pero cada mes quiero otra ofrenda. Y esta ofrenda era entonces de un cordero. Y cada mes tenían que hacerlo, y lo hacían los judíos, ¿no? Tenían muy específico, desde Moisés en su enseñanza, él lo escribió de hecho, y ellos lo copiaron la costumbre de estar cada mes haciendo un holocausto y un cordero. Y dice allí, y esto va a ser como para que Dios sea adorado continuamente, ¿no? Dice, y un carnero para expiación. O sea, el perdón siempre hace falta. ¿Cuándo hace falta que nos perdone Dios? Todos los días. Porque seguimos fallando. Quisiéramos estar mucho más consagrados, mucho más perfectos en la fe, pero seguimos fallando en muchas cosas. Tenemos errores, tenemos fallas, tenemos algunas deficiencias, y ahí en medio de todo eso hay que aprender de esta lección de cada mes. Incluso, ¿qué tal si usted cada mes se pone a cuentas con Dios, ¿no? En vez de tantas cosas en que andamos ocupados, decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿A quién le fallé? ¿A quién le mentí? ¿A quién lastimé? ¿Qué hice mal? Y esto que hice mal lo voy a corregir, para que Dios sea bendecido. A lo mejor cada día y cada mes y cada que se requiera. Pero eso es lo que dice de la ofrenda, una diaria, constante consagración. Y la ofrenda mensual también, un recordatorio de que Dios demanda nuestro tiempo. La pregunta aquí sería, hermano, ¿usted tiene tiempo para Dios? ¿O le da muy poquito tiempo a Dios? Porque algunos nada más le pedimos a Dios cuando tenemos necesidad, ¿no? Decimos, ay Señor, sáname, sálvame, ayúdame. Por eso dicen que como los borregos, ¿no? Dicen, ayúdame, bendíceme. Es que soy oveja. No nada más le pido. Tengo también que adorar, que agradecer, tengo que estar presentando otro tipo de oraciones, ¿no? Y esto va a ser muy importante cuando nosotros decimos, no nada más cuando tengo necesidad, o cuando amanece, o cuando acaba el día. Continuamente podemos orar. Incluso si tenemos la disciplina de orar y adorar, va a ser una gran bendición. No necesito estar hincado en un templo, en cualquier lugar puedo orar, en cualquier lugar puedo leer la palabra. De hecho, no sé, a usted le edifica, a mí se me edifica ver cristianos que van con su Biblia. Ahí el transporte público, donde sea, no dice, qué bueno que esta persona está con su Biblia, está leyendo, está orando. Es un ejemplo de vida. Y nosotros podríamos hacer algo parecido también, no nada más verlo, sino también aprender de ellos, ¿no? Entonces, esta ofrenda mensual y la ofrenda diaria nos recuerda esta consagración hacia el Señor. El punto 9 son las fiestas solemnes. ¿Qué son las fiestas solemnes? Son muchas. Estamos en Números 28, del 29 al 40. Dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, la Pascua, 2 becerros, un carnero y 7 corderos y un macho cabrío para expiación. El día de las primicias, un holocausto, 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, flor de harina amasada con aceite. La fiesta de las trompetas, un becerro, un carnero, 7 corderos, flor de harina, un macho cabrío para expiación. Esto es la fiesta de las trompetas, que duraba 8 días. Y eran muchos sacrificios. Fíjese el segundo día. Dice, a los 15 días, 13 becerros, 2 carneros, 14 corderos y un macho cabrío para expiación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos, libaciones y un macho cabrío para expiación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año, ofrendas y libaciones y un macho cabrío para expiación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos, ofrendas, libaciones y un macho cabrío para expiación. El sexto día, 8 corderos, 2 carneros, 14 corderos, ofrendas, libaciones y un macho cabrío para expiación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos, ofrendas y libaciones y un macho cabrío para expiación. Y el octavo día, un becerro, un carnero, 7 corderos, ofrendas y libaciones y un macho cabrío para expiación. ¿Qué es la fiesta de las trompetas? Una de las importantes. Había 3 fiestas importantes en Israel. Esta es materia de examen. Ya el examen ya está, ya sé que ya lo quieren, ya lo tengo listo. Quien lo quiera, ya está su examen. Bueno, no. Pero eran 3 fiestas solemnes. Una de ellas era de las trompetas. También la de la Pascua y después Pentecostés. Son las 3 fiestas importantes. La fiesta de las trompetas está llamada así porque se tocaban trompetas. Literalmente tocaban trompetas. Recuerden, el país era grande y no había un templo como nosotros, así pequeñito, poca gente reunida, y tocaban trompetas. Pero las cantidades de ofrendas eran muchas. Ahora, esto nos demuestra una cosa. Dios merece nuestra generosidad. Porque a algunos le pedimos mucho y casi nunca le damos nada. Yo sé que esto no nos agrada mucho, pero a veces algunos creyentes somos así. Yo le pido muchas cosas a Dios, pero no le doy nada. De hecho, cuando le pido muchas cosas, pero a la hora de darle, mejor no doy.
Y dice aquí 14 corderos, o sea, era mucho. 13 corderos y 2 corderos y 15, era mucho. Y era 8 días la fiesta de las trompetas. ¿Qué indicaba esto? Otra vez consagración, generosidad con Dios. Una cosa muy importante, hermanos, si nosotros aprendemos a ser generosos con Dios, tendremos muchas bendiciones. Porque de verdad hay personas, incluso en la fe cristiana, que no son generosos. No sé si usted conoce a alguien, pero a veces nos damos cuenta, ¿no? Decimos, bueno, esta persona siempre pide, y pido oración, y pido ayuda, y no criticamos a nadie, pero a la hora de dar, nunca dan. De hecho, cuando nosotros nos damos cuenta de quién da, hermano, yo sé quién da y quién no da. No soy tesorero, pero tengo un reporte exacto del tesoro cada año. Yo sé qué pasa y quién ofrenda y cómo está la cosa. No es grave eso, pero lo importante es que seamos generosos con Dios. Yo no espero que usted esté en la lista de los no generosos, porque sí como que evitan, ¿no? Y algunos no quieren dar. Pero aquí dice tantos corderos y tantos carneros, 8 días. Y esta era una fiesta solemne. Ahora, es importante que se llaman fiestas solemnes porque hablan de una cierta seriedad. Las cosas de Dios son serias, hermano. ¿Será cierto o no? O sea, no es opcional, no es como yo quiero, no es cuando yo quiero, es como Dios demanda. Acuérdese de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. ¿Se acuerda? Allá en Génesis 4. La primera vez que aparece darle a Dios es la palabra ofrenda. En Génesis 4. No es primicia, no es diezmo, es ofrenda. De hecho, yo tengo una lista, todas las veces que aparece ofrenda, las veces que aparece diezmo y las veces que aparece primicias. Y eso, si le interesa, se lo regalo, tengo ahí la lista, si le interesa. Pero dice ahí claramente que cuando querían adorar a Dios, Caín le ofrendó a Dios de lo que él quería. Dice que Caín era agricultor y como agricultor trajo una ofrenda a Jehová. Así dice, trajo una ofrenda a Jehová. Pero Abel era pastor de ovejas y dice, le trajo a Dios de lo más excelente, una ofrenda abundante y una ofrenda perfecta. ¿Quién ofrendó mejor? O sea, no hay duda, fue Abel. ¿Se acuerda que Abel significa leve y Caín posesión? O sea, hay gente muy leve. Yo espero que seamos más leves algunos y menos posesivos, ¿no? Porque Caín no era posesión, él quería poseer. Incluso la generación de Caín, varios tienen el nombre Caín, que es posesión, así como egoísta, envidioso, egocéntrico. Y él era así. Y dice que cuando Caín se enojó, ¿de quién fue la culpa? Pues fue culpa de él. No fue culpa de Abel. Abel ofrendió lo mejor que podía, abundante y generoso. Pero Dios dijo, me agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Dios puede hacer eso o no, hermano? Porque igual algunos se quejan, ay, ¿por qué le das a esta más que a mí? ¿Por qué este tiene más que yo? No me interesa. Dios sabe lo que le da a cada quien. Pero hay personas que somos como Abel o algunos que somos como Caín. El problema somos nosotros. Y le dijo Dios a Caín, no te enciendas en ira. Si bien hicieres, serás recompensado. Pero el pecado está a la puerta. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Pues matar a su hermano. ¿Se acuerda? O sea, un corazón malo. Lamentablemente muchos somos, de hecho, nacemos con esta naturaleza caída como Caín. Entonces, las ofrendas solemnes nos enseñan la generosidad. Porque no es que yo le doy a Dios mucho. ¿Usted cree que alguien le dé a Dios mucho, hermano? Pues no. De hecho, algunos que tenemos poco, de lo poquito que damos. O eso dice la Biblia, ¿no? La ofrenda que dio una viuda, ¿se acuerda? 2 blancas, o sea, unos centavitos ahí. Y los ricos daban mucho dinero. Dice Jesús, dio más la viuda, porque de su sustento dio todo lo que tenía, que los que lo hacen por presumir. Sin embargo, yo creo que hay las dos opciones. Si tengo poco, doy poco. Si tengo mucho, ¿qué doy? Pues mucho. De acuerdo a lo que Dios me da. Entonces, ahí hay una gran fidelidad al Señor. Por eso la fiesta de trompeta señala la generosidad. 8 días, cientos, literalmente cuéntelos, cientos de corderos, cientos de carneros y ofrendas, dice, encendidas, porque Dios merece lo mejor. Esas ofrendas en parte se quemaban y en parte eran para sustento de los levitas. No todo, parte. Ahí muy específico nos decía qué parte se da, qué parte no se da. Incluso había ofrendas que se daban totalmente a Dios. El holocausto era para Dios totalmente. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros seamos generosos con Dios. No nada más vengo a pedir, porque hay gente que sí llega a la iglesia, ¿no? ¿Aquí es donde ayudan? Vengo a que me ayuden. Sí ayudamos, pero no a cualquiera, ni a los que no conocemos menos, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos ese cuidado. Luego vienen los votos. No son los votos por el partido que usted pensó. Son otros votos. Número 30. Dice ahí, para cumplir sus votos, las jóvenes solteras serán respaldadas por su padre y las mujeres casadas por sus esposos. ¿Qué es un voto? Es una ofrenda que no estaba como diezmo,
como primicia ni como ofrenda. Era un voto. O sea, a Dios yo le puedo dar más cosas de las que muchos dan. Y cuando decía yo tengo un voto con Dios, tengo una petición con Dios, tengo algo y le voy a dar a Dios una ofrenda. Y dice, es muy diverso. No estaba especificado, era abierto. Cada quien, según su necesidad o su corazón, daba un voto para Dios. Incluso a veces los votos los hacían sin pedir nada. Yo creo que eso es más importante, ¿no? Voy a darle a Dios sin que le voy a pedir nada. Porque Jacob se acuerda que dice Jacob, Señor, si me bendices te bendigo. Si me haces regresar, voy a darte los diezmos de todo. Así dijo Jacob. Jacob se equivocó. A Dios no lo puedo condicionar. De hecho, es mejor que yo le dé más porque es lo que él merece, ¿no? Entonces, ahí cuando alguna mujer casada haga un voto, su esposo la tiene que respaldar. Y aquí hay un principio importante. En ese momento, 1500 antes de Cristo, no todas las mujeres trabajaban fuera de casa. Hoy día sí, ¿no? Trabajan muchas mujeres fuera de casa y no está mal, pero en ese momento no. Entonces, cuando las mujeres que estaban en su casa no tenían un ingreso económico, decían un voto, ¿quién tiene que respaldarla? Su esposo. ¿Cuántos esposos estamos aquí, hermano? Levanten la mano los esposos, por favor. Gracias, hermano. No les voy a pedir nada, no se preocupen. Pero en ese tiempo, si decía, si tu esposa promete, ayúdala. Y aquí hay un principio espiritual. Nosotros, los esposos, tenemos que ayudar a nuestras esposas en sus votos con Dios. Porque algunos estorban, ¿eh? Dicen, no, primero me das a mí la barbacoa el domingo. Yo no voy al templo hasta que me comas barbacoa. La única oveja que soporto se llama barbacoa los domingos. Y no le dan a Dios nada, ni les interesa nada de Dios. Incluso dice, cuando las hijas también, y esto es bonito porque eran jóvenes. O sea, no es nada más las mujeres adultas, también las jóvenes hacían un voto. Si como la jovencita todavía está en su casa, si hace un voto, ¿quién la respalda? Su papá. O sea, los papás tenemos que respaldar a nuestros hijos en las cosas de Dios. No nada más llegar o traerlos o dejarlos ahí, nosotros apoyarles. Es un gran ejemplo, hermano. Y no creo que sea fácil, a todos nos da trabajo, ¿no? Estar, levantarnos, impulsarlos, pero es importante para que ellos aprendan. Entonces, como el esposo apoyaba a la esposa, el papá apoyaba a sus hijas, porque hacían un voto. Y ahí hay un principio espiritual, hay que aprender a estar comprometidos con Dios, hermano. Yo creo que hoy podemos traducir la palabra voto como compromiso. ¿Cuántos estamos comprometidos con Dios? Porque decimos otra vez, nada más vengo a pedir, o a ver qué puedo dar, o ay, como yo pueda, cuando a mí se me ocurra. No, hermano, yo tengo un voto con Dios. Si de verdad le amo, todos los días quiero adorarle, o todos los días quiero servirle, igual aquí en la iglesia en el servicio, ¿no? Apoyamos para que sirvan. No saber lo importante que es eso, porque hay quienes no acostumbran que sus hijos vengan a las cosas de Dios. Ya vengo yo, mis hijos no se levantan, mis hijos no les interesa, mis hijos no se conectan. Gran error. Hay que estarlos impulsando en las cosas de Dios. Yo creo que algo muy importante, que los hijos estén en la fe es intencional, no es opcional. Porque algunos papás pensamos, cuando él quiera, cuando él sea grande, que decida, eso está muy mal, eso es muy mundano. Yo como padre cristiano o como madre cristiana tengo que impulsarlos intencionalmente. ¿A qué hora te reúnes? ¿A qué hora se conectan? ¿A qué hora es la actividad? Te voy a apoyar, incluso hasta en lo económico, ¿no? Para que tengan ellos para sus cosas, de las cosas de Dios. Algunos luego dicen que los castigan no apoyándolos en las cosas de la iglesia. ¿Cómo ves eso? Como ser hombre en la escuela, no va al campamento. Hermano, está muy errado eso. En vez de que lo impulsen las cosas de Dios, lo está limitando. Pero dice, es que para que no vea como un premio. No es un premio, es un compromiso con la iglesia. Y yo creo que ahí empezamos a aprender el compromiso. Si papá y mamá son comprometidos con Dios, los hijos aprenden. Si los papás no estamos comprometidos, los hijos no aprenden. Entonces ahí la idea de los votos tiene ese principio. Nosotros tenemos que respaldar a los hijos y a las esposas. Luego viene la venganza de Madián. Esto está en Números 31. Dice que Dios ordenó a Israel a hacer guerra contra los madianitas. Moisés y Eleazar designaron a los judíos en la batalla. Madián se opuso a Israel. Cuando estaba Israel saliendo de Egipto, no les apoyaron. Incluso hicieron guerra contra ellos y se pusieron muy amenazantes. No sé cuántos conocemos gente un poco amenazante. Hoy hay mucha gente amenazante, ¿no? Muy enojada, muy violenta contra todo, por todo gritonea, por todo está enojada y son peligrosos. Entonces dice ahí, cuando Madián no apoyó a Israel, no pasó nada. Pero dice, cuando Dios esté ya en las batallas, entonces van a hacer guerra contra Madián. O sea, los que se oponen a la obra de Dios siempre tienen consecuencias. Porque algunos piensan que no, dicen, no, se opuso, no me ayudó, no estuvo en las cosas de Dios, no pasa nada. Sí pasa.
porque la obra de Dios es obligatoria. Dios nos envía de manera obligada a sus cosas, ¿no? Luego viene también en la venganza de Israel contra Madián, versículo, hay un botín, en el punto 12. Dice ahí que Dios ordenó que Israel hiciera batalla y Moisés y Eleazar estaban ordenando la batalla. El siguiente punto está en Números 31. Dice, el sacerdote Eleazar dijo que lo obtenido de los madianitas sería repartido. Animales y bienes diversos, los jefes de familias de centenas entregaban a Moisés y Eleazar lo que habían recogido. Cuando pelearon contra Madián, los derrotaron. ¿Quién les dio la victoria? Dios. O sea, ¿quién nos da las bendiciones? Dios. Yo sé que usted trabaja, usted se esfuerza, usted se prepara, está muy bien. Pero finalmente el que nos da las cosas es Dios. Porque si Dios no quiere, hasta sin salud no hacemos nada. Ni puedo trabajar, ni puedo estudiar, ni puedo comerciar, ni puedo hacer nada. Entonces, el que tenga vida y salud o negocios o una profesión o un negocio, ¿de quién viene? Pues viene de Dios, hermano. Y Dios merece toda la gloria. Entonces dice ahí, cuando hagan la guerra con Madián, quiero que tengan un botín. ¿Qué es un botín? Un zapato medio ridículo. Lo que repartían. O sea, van a tomar telas, van a tomar maderas, plata, oro, animales, todo lo que ustedes tengan, repártanlo como botín. ¿Qué aprendemos aquí otra vez? Ser generosos con los demás. O sea, no nada más yo. De ahí viene el egoísmo, ¿se acuerda? O sea, todo es para mí. Yo, mí, mío, para mí, de mí, en mí. Entonces, no puedo ser tan egoísta porque lastimo a otros. De hecho, es muy complaciente ser egoístas, ¿no? La gente egoísta está muy feliz, pero está lastimando a otros. Entonces dice ahí Dios, cuando ustedes ganen la batalla, yo les doy la victoria. Les voy a hacer que derroten a Madián, pero repartan todo. Entonces, ¿qué aprendemos ahí nosotros, hermanos? A repartir las bendiciones de Dios. ¿Cómo reparto? Primero, mi diezmo de ofrenda o primicia, lo que Dios me pida. También, pues, para mis necesidades propias, porque tengo muchas necesidades, entonces se suplen. Pero también le puedo dar a otros que tienen más necesidad que yo. Entonces, puedo compartir con ellos. No sé a cuántos nos han hecho regalos que fueron de bendición. Si un día quieren, platicamos algunos regalos que hemos recibido. De verdad, nada más porque estamos agradecidos con Dios. Nos hemos quedado sorprendidos. Mi esposa, mi hija y yo, en el ministerio, como sea, ¿no? Pero viene la bendición de Dios. Y decimos, gracias, Señor. Esta persona no sabía cuánta necesidad tenía yo. Pero si la persona fuera, pues así como que no da, ¿qué pasa? No hay bendición. Ahora, cuando yo tenga, voy a hacer lo mismo. Como me trajo bendición que alguien me ayudó, yo ayudo a otros. Entonces, es muy importante esa generosidad. No nada más es para mí, no siempre para mí, cosas carísimas, cosas que no necesito, no. Necesito siempre compartir. Y ese botín se repartió de esa manera. Y dice ahí entonces, compartan con los otros. Ahí no hay ni primicia, ni ofrenda, ni diezmo, dice, repartan con otros. Y es muy importante que seamos generosos con otros, ¿no? Ahora, dicen luego que Rubén y Gad, punto 13, fueron, pues decíamos, la tierra se les fue entregada antes. Dice, Moisés advirtió a los reubenitas y gaditas que no se quedarán en su territorio hasta que la guerra contra los cananeos terminara. Los hombres de Rubén y Gad se comprometieron para continuar con las tribus de Israel todo el tiempo de guerra. Moisés asignó jefes para esas tribus en Rubén y Gad. Rubén y Gad eran muchos, miles de personas. Y entonces dijeron ellos a Moisés, Moisés, no queremos pasar el Jordán porque aquí tenemos mujeres y niños chiquitos y queremos que ya se queden donde nos va a tocar. Y les dieron antes del Jordán. De hecho, cuando Jesús nació, ahí eran Rubén y Gad. Y dice ahí, bueno, en este territorio se quedan, pero, y aquí viene nuestra palabra, ¿cuándo vale nuestra palabra? Porque algunos prometemos cosas que no cumplimos. Y dice ahí, nada más les pido por favor, que cuando sus hijos y sus mujeres se queden ahí, los hombres de guerra de 20 años arriba pasen para seguir en la guerra. Y eso se cumplió, hermano. Es muy importante nuestra palabra. No sé cuántos de veras a veces prometemos cosas y no cumplimos. O no sabemos cómo vamos a cumplir. Decimos, ay, cuando yo pueda, ay, como pueda. No. Específicamente me comprometo y específicamente voy a cumplir. Entonces pasa con Rubén y Gad, que tienen esa bendición de que Dios los bendijo y entonces pudieron entrar a la tierra. El punto 3 en las jornadas, dice ahí en Números 32, Moisés advirtió a los rubenitas y gaditas que no se quedaran en su territorio hasta que la guerra terminara. Y ya entonces Rubén y Gad eso lo siguieron como una norma. Siguieron en la guerra hasta que acabó la guerra, regresaban los hombres permanentemente a sus casas. Punto 14, tenemos las jornadas. Dice Números 33, Ramesés, Sucot, Pihairot, Etam, Mara, Elim, desierto de Sin, Dofca, Aluz, Refidim, desierto de Sinaí, Kirot, son como unas 30 ciudades. Las jornadas de Israel no fueron fáciles.
más o menos unas 30 ciudades en las que llegaron. Algunas hicieron guerra y otras no. Nada más estaban ahí un tiempo esperando la siguiente guerra. Y esto es importante, el trabajo para Dios. No sé cuánto sentimos que trabajamos para Dios. Porque a veces decimos, yo trabajo para mí. Mi patrón, mi empresa, mi negocio está bien. Pero lo que yo haga lo hago para Dios. Incluso cuando estamos en el ministerio, en las cosas de Dios, es un trabajo ¿para quién? Para Dios. Porque es algo que cuesta. A Israel le cortó, iban a tener el territorio, pero tenían que conquistar estando en esas jornadas. Y hay esas ciudades que tenemos en ese punto. Luego tenemos en el punto 15 los límites de cada tribu. Estamos en número 33. Dice que Jehová ordenó a Moisés arrojar a los moradores de Canaán. Dios ordenó los límites territoriales de las 12 tribus: Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Manasés, Efraín, Zabulón, Isaacar, Asefí, Neftalí. O sea, no son 12, son como 8 a las que se les repartió la tierra inicialmente. Recuerde que no siempre aparecen los 12 nombres. A veces aparecen los nombres de algunos, los hijos de José, por ejemplo. Efraín y Manasés son 2 tribus. A veces aquí aparece José. O sea, no siempre eran 12, pero decía, a todos ellos se les va a dar los límites de su tierra. Y aquí tenemos una bendición. Dios nos ha dado una herencia a cada uno de nosotros. Nadie está aquí sin nada. Algunos tienen abundancia, algunos tienen escasez, pero en medio de lo que tengamos, gracias a Dios por lo que tenemos, hermano. Pero tenemos límites. No es para uno solo, ni que unos se enriquezcan, otros se emprovezcan. No, hay una gran necesidad de compartir. Y ahí en esos límites de los territorios dice que claramente se les especificó, tú vas a tener tal ciudad y tal ciudad, tú hasta aquí, tal, dicen nombres que no conocemos, ríos o ciudades, ¿no? Pero dice claramente, todos tenemos límites en lo que Dios nos ha dado. Yo tengo mi heredad. No sé usted, pero cada uno tenemos una heredad. A veces poco, a veces mucho, pero que no estemos quejándonos, porque algunos siempre se están quejando. Mi trabajo y la escasez y las enfermedades, lo que venga, hay que agradecérselo siempre al Señor. Luego tenemos la herencia de los levitas, número 35. Los levitas recibieron ciudades para habitar. Recuerda que los levitas estaban en todo el país, porque tenían que llegar a Jerusalén a hacer su oficio. Y era por meses, incluso por turnos, ¿no? Aparece ahí. Dice, entonces, cuando estaban en turno, estaban fuera de su casa. Pero su esposa y sus hijos no, tenían que estar en un lugar, la esposa y los hijos, por eso dice, los levitas tendrán su propia casa, aunque no como tribu, pero sí estarán distribuidos en todo el país. Eran 2 planes, ¿no? Las tribus tenían su territorio, los levitas no. Era una bendición del ministerio, pero no podían tener territorio. Dice ahí, entonces tendrán ciudades donde estén sus familias y ellos cuando no estén trabajando, vayan a estar en ese lugar. O sea que la gente que sirve a Dios también puede descansar. Puede tener sus cosas, ¿no? Es importante que veamos esa necesidad ahí, porque a veces pensamos que, bueno, a ver cómo sucede, ¿no? Y a veces hay como cierta, pues, ignorancia de que las personas que están en las cosas de Dios también tienen sus necesidades. Luego vienen las ciudades de refugio, números 35. Dice ahí que Dios le ordenó a Moisés ciudades de refugio, una al norte, una al centro y otra al sur del país. ¿Qué pasaba? Cuando alguien accidentalmente mataba a otra persona, tenía que huir. O sea, no lo mató con intención, pero lo mató. Entonces todo tiene consecuencias, ¿no? Y dice que había un vengador de la sangre, o sea, alguien que podía ir a quitarle la vida al que mató a su familiar. Dice entonces Dios, para que cuando sea un accidente, por favor, tengan ciudades de refugio. Y si la gente llega a la ciudad de refugio, los ancianos lo reciben y lo defienden. Y mientras esté allí el sumo sacerdote en vida, este hombre o esta mujer no sale de la ciudad. Pero si llegan y se dan cuenta que sí fue intencional, ¿qué pasa? Lo mataban. Por eso decimos, la ciudad de refugio era para las personas que estaban con inocencia en cuanto a esas cosas. Pero entonces tenemos ahí, no todo lo que yo hago, aún sin intención, se queda sin consecuencias. Puede tener consecuencias, ¿no? Tenemos también los testigos, dice ahí, en números 35, los homicidas serán castigados por testimonio de por lo menos 2 personas. ¿Qué es esto? Evitar la mentira. Porque muchas personas por venganza o por odio decían algo malo de otro. O sea, esta persona mató a esta persona, o esta persona robó, o hizo algo, y era falso. Por eso dice, por lo menos por boca de 2 testigos. Y esto permanece hasta el Nuevo Testamento. Cuando dice que nosotros tenemos la bendición de, si hay alguna acusación contra alguien, tenemos que comprobarlo. Porque no nada más porque alguien diga algo, vamos a quitar a alguien de ministerio, o vamos a estar en disciplina o algo. No, tiene que ser comprobado. Ahora, si se comprobaba el pecado, había castigo. Pero si no se comprobaba, la persona era inocente. Entonces los testigos eran eso. Alguien que tiene que decir si es cierto o no es cierto algo. Ahora, ¿será fácil ser testigo, hermano? No es fácil. Porque uno se siente como en venganza contra la persona, ¿no? Si estoy a favor o lo que le voy a decir le favorece, está bien. Si lo que voy a decir le afecta, luego hay hasta odios y venganzas, ¿no? Sin embargo, aún en la iglesia tenemos esa ley de decir si hay alguna situación, no porque alguien lo diga, tiene que comprobarlo.
Y ahora que hay tantas pruebas, ¿no? En fotos y cosas ahí, pasa. Pero entonces es lo que decía ahí, los testigos tienen que decir siempre la verdad. Ahora, si alguien me llama y yo sé algo que tengo que decir, la verdad. Si no es culpable, qué bueno. Pero si es culpable, entonces habría consecuencias. Porque como que encubrimos a la gente, ¿no? Por afecto decimos, es que lo quiero mucho, no quiero que le pase nada. Está bien, los queremos mucho, pero si no hay castigo, no hay disciplina. Y luego ya tenemos como punto final el casamiento de las herederas. Las hijas de Zelofejad, ya decíamos este nombre raro, tuvieron la herencia. Y cuando les dieron su territorio, se pusieron de acuerdo con la tribu y decían, estos territorios, aunque las mujeres se casen con cualquier tribu, se van a llamar los territorios de Zelofejad. Entonces decía, para que no se pierda el nombre de un hombre de Israel. Trasladado a nosotros, Dios nos ama a cada uno, no ve números. Las iglesias son bonitas, numerosas, ¿no? Pero no siempre son números. Dios ve personas, situaciones personales, necesidades personales, limitaciones y bendiciones, y siempre ahí tenemos la bendición de que Dios está con nosotros en todo. Pues acabamos la hora 17, hermanos de Pentateuco. Muchas gracias por su atención. Dios les siga bendiciendo.